Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por darse el tiempo de participar en este webinar que hemos titulado ¿Cómo sobrevivirá la cultura en el Perú después del COVID-19? Para intentar brindar ideas, reflexiones y aportes sobre este tema, hemos invitado dos importantes representantes del sector cultural, Teresa Arias Rojas y José Hayakawa Casas. Muchas gracias a ambos por aceptar esta gentil invitación, muy amables. Lo fundamental de este webinar se ha dividido en dos aspectos. Por un lado, reflexionar de la mano de especialistas acerca de la situación que atraviesa el sector cultural en nuestro país y pensar en los retos y las oportunidades que se han presentado. Por otro lado, buscamos brindar una mirada sobre el protagonismo que tienen los profesionales de la cultura en estos tiempos. Se ha dicho últimamente que el actual panorama ha evidenciado la relevancia que tienen las artes, el patrimonio y en sí la cultura como una necesidad básica de la persona humana. No queremos pasar la oportunidad para agradecer a los organizadores que han hecho posible este evento. En primer lugar, a la gerencia comercial de Campus Piura, encabezada por el señor Eric Mayorga y todo su gentil equipo. Muchas gracias a él y a todos ellos. Y a la dirección del programa académico de Historia y Gestión Cultural, dirigida en Piura por la profesora Laura Albornoz, quien junto con la señorita Pierina Camacho han dado aliento a este necesario webinar. El día de hoy tenemos a dos especialistas en el campo de la cultura muy importantes, Teresa Arias Rojas y José Hayakawa Casas, amigos de la casa, quienes podrán compartirnos sus reflexiones y sus intereses acerca de lo que significa todo este tema tan importante que es el sector cultural y los retos que afronta, digamos, en todo el tema de la pandemia y qué oportunidades se nos presentan a los gestores culturales, a los interesados que quieren estudiar gestión cultural, dedicarse al mundo de las artes, el patrimonio y la cultura. Pienso que podemos iniciar ya la participación. Vamos a invitar a Teresa Arias Rojas a que pueda compartir su presentación. Profesora Teresa Arias, ¿se encuentra usted allí? Perfecto, voy a desactivar mi presentación para que usted pueda iniciar la suya mientras yo voy presentándola, si le parece. Bien, gracias. Teresa Arias Rojas es licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en arte peruano y latinoamericano en la misma universidad. Ha sido coordinadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de San Marcos, especialista en arte de la Pinacoteca Ignacio Merino y ha sido encargada del Museo Numismático del BCP, directora del Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Ha administrado el Centro Cultural Crea Lima, Parque Zonal, Huiracocha y ha colaborado como museóloga del Ministerio de Cultura. Dirige además la iniciativa Canal Museal Crónicas y Reseñas Patrimoniales, el cual es un proyecto que comprende la investigación, curaduría, documentación, difusión del arte y del patrimonio cultural y museológico, a nivel nacional e internacional, a través de videos, ediciones de libros, investigaciones, curaduría de exposiciones y creación de propuestas educativas. Sin más, damos la bienvenida. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a las autoridades y colegas de la Universidad de Piura, de la carrera de Historia y Gestión Cultural, una carrera que me parece bastante necesaria e importante en nuestro país, que es un país que tiene tanto patrimonio cultural, material e inmaterial por ofrecer al mundo. Bien, y me han invitado para hablar sobre un tema bastante particular, y que en estos meses a todos nos ha preocupado, es acerca sobre la situación de la cultura en nuestro país tras esta pandemia, esta época tan difícil que nos ha suscitado vivir. Vamos a hablar acerca de cuál es la situación actual y qué cosa hemos podido percibir como soluciones que se han presentado tanto desde el Estado como desde iniciativas particulares también para llevar adelante el arte y la cultura a diferentes sectores del país. Bien, yo voy a destacar 4 puntos en particular de las dificultades en las cuales estamos viviendo a través del aislamiento social y de la enfermedad de la pandemia COVID-19. Uno de los primeros problemas ha sido que varios proyectos artísticos y patrimoniales quedaron postergados o cancelados. Eso es una realidad que nosotros inmediatamente pudimos apreciar en las primeras semanas del aislamiento social.
incluso varias inauguraciones de exposiciones de arte, museos, centros culturales, habían sido postergadas. Destaco el tema de las inauguraciones de muestras de arte porque son proyectos culturales que muchas veces demoran meses o incluso años para poder lograr hacer una muestra y que lamentablemente en esta circunstancia y la pandemia se cancelaron, ¿no? Por otro lado está nuestra cultura inmaterial. Las fiestas y ritos tradicionales dejaron de realizarse por una cuestión de salud, porque tenía y tiene que pararse el contagio de esta grave enfermedad. Entonces hemos visto eventos importantes a nivel nacional como la Semana Santa, eventos religiosos, que a la vez también constituían parte de la industria turística, van de la mano, ¿verdad? Y estos han sido cancelados. Otro tercer punto es el cierre de espacios culturales. Y esto no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Varias galerías, librerías, espacios también donde se hacían entretenimiento han quedado cerrados y por consiguiente varios trabajadores perdieron sus empleos. Finalmente, y lo más doloroso de esta circunstancia que nos ha tocado vivir ha sido el fallecimiento de personalidades del arte y de la cultura. Han fallecido alrededor de 4 directores de museos aquí en el Perú, en Lima. Han fallecido gestores culturales, músicos, artistas, creadores de diferentes generaciones, incluso hasta familias de artistas lamentablemente nos han dejado producto de esta pandemia. Durante las primeras semanas del aislamiento social empecé a recopilar afiches virtuales de los eventos que se iban cancelando. Acá he puesto solo una muestra de ellos. La mayoría de estos banners tenían esta banda roja que dice suspendido, cancelado. Incluso una fiesta importante como era la Semana Santa de Ayacucho, patrimonio cultural de la nación, fue postergada, ¿verdad? Esa es la circunstancia en la que nos encontramos. Proyectos como las ferias del libro, ahí tenemos una imagen de la Feria Internacional del Libro Cartonero. También tenía esta banda que se ha postergado por motivo de la pandemia. Recorridos nocturnos a zonas arqueológicas, eventos suspendidos, ¿no? Proyectos que forman parte del ámbito cultural, de la industria cultural, de nuestros ritos y tradiciones culturales de entretenimiento, de aprendizaje, fueron cancelados. En el medio, por ejemplo, vemos un afiche de la suspensión de un examen de admisión de una escuela de arte. Y esto ocurrió en varias ciudades, ¿no? La de acá es una escuela de arte que existe en la región Junín, que lamentablemente quedó postergado, ¿no? Entonces, varios jóvenes que querían seguir la carrera de artes vieron cancelados estos exámenes de admisión que eran parte de su formación artística. En ese sentido, ¿qué cosa hacer para que volver a una reactivación del arte y la cultura? Primero hay que pensar que toda actividad cultural, toda producción de eventos culturales implica la participación de equipos interdisciplinarios, tanto académicos como técnicos, ¿no? Cuando vemos una exposición en un museo, efectivamente ha sido un trabajo de investigación de profesionales del ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales, de la literatura. Hay un trabajo académico de por medio que ha durado un proceso de un año, medio año, varios meses para poder hacer una investigación histórica y poder hacer una exposición en un museo, ¿verdad? Pero también existe un equipo técnico que se encarga de la producción de esas exposiciones. Un equipo que se encarga del diseño, de la impresión, del montaje, ¿no? Del montaje profesional de estas exposiciones, como pueden ver en la imagen, ¿no? Entonces,
es todo un equipo de gente que se dedica a hacer este tipo de trabajos artísticos, culturales. En estos últimos meses, las exposiciones temporales, tanto de temas históricos como artísticos, se han visto cancelados a nivel nacional y varios proyectos museográficos han quedado postergados. Imagínense varias exposiciones incluso que se realizan de manera itinerante también o que se trasladan de una ciudad a otra, han visto que se han estado postergando. Hoy en día tenemos una nueva opción también de exposiciones, a la cual también deberíamos prestar atención, que son las exposiciones virtuales. Y hay que ver qué metodologías habría que seguir, qué equipos técnicos requerimos para hacer una exposición virtual. No va a ser lo mismo que caminar dentro de una sala de exposición o hacer una visita guiada allí, pero vamos a tener que ver cómo son estas nuevas metodologías y cómo aplicarlas de la manera más adecuada. La distancia social no permitirá volver a eventos culturales con gran número de público asistente hasta que la pandemia deje de ser un peligro mundial. Y eso todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar. En ese sentido, ¿qué cosa va a tener que ocurrir con este tipo de eventos? Que lo ideal era que fueran eventos masivos, ¿no? La presentación de un libro, por ejemplo, como se ve en esta imagen de la biblioteca de la Municipalidad de Lima. Lo óptimo era que llegue pues unas 100 personas, eso era una maravilla, pero hoy no podemos tener esas expectativas. Las presentaciones del libro ahora se están dando de otra manera. Los espacios de encuentro cultural adaptarán protocolos para sus visitas. Varios directores de museos se han estado reuniendo y han estado viendo propuestas para la reactivación de sus salas de exposición y muchos han llegado a la conclusión de que el aforo del público debe reducirse hasta un 40% de su capacidad. Por lo tanto, una imagen como la que vemos allí, pues no será la óptima, ¿no? Porque hay demasiado contacto físico entre las personas, ¿no? Ahora tenemos que guardar esa distancia de 1 metro. Y en ese sentido, pues habrá una reprogramación de las visitas guiadas, del aforo del público dentro de las salas de presentación o de inauguración, y todo será acompañado de estas plataformas como la que estamos viendo a continuación, ¿no? Trabajar en conferencias y eventos en plataformas de Zoom o de Facebook Live, ver cómo poder compartir ese espacio físico que teníamos a disposición y también su difusión a través de estas plataformas virtuales. Otro tema que nos preocupaba bastante era la interacción con nuestro público más joven, que está en edad escolar, dado que las instituciones educativas, los colegios, no tienen una fecha de inicio presencial. Y este público que tenía además programado por lo menos ir 2 veces al año cada aula de colegio a visitar un museo o un centro cultural o una zona arqueológica, ya no van a poder hacerlo. Este es un público muy valioso y muy importante para el cual además se diseñan programas de mediación educativa, para los cuales se diseñan recursos educativos. Ese tipo de actividades también van a ser postergadas durante un buen tiempo. Las visitas guiadas en exposiciones temporales y permanentes, que son las principales actividades de museos, están siendo canceladas también. A cambio de ellos, una alternativa que se veía era hacer las visitas virtuales, pero definitivamente no es lo mismo, por más que la tecnología nos muestre los escenarios del museo, a tener una interacción directa con los mediadores de museos y poder ver además las obras en vivo. Los mediadores de museos son los encargados de explicar los contenidos de las exposiciones a nuestros diversos públicos. Ellos tienen que replantear sus dinámicas, pero más allá de la visita virtual. Ellos van a tener que crear contenidos especiales sobre las obras que están en exhibición dentro del museo, crear propuestas educativas dinámicas
que puedan hacer grupos más pequeños dentro de los museos y también a través de las plataformas virtuales. Ya hay algunos museos que han venido planteándolo y utilizando la internet, su página web, para dinamizar los contenidos a través del entorno virtual. Las zonas arqueológicas también están elaborando los protocolos para sus recorridos y visitas guiadas. Menor número de visitantes por grupo, por ejemplo, y viendo que el horario hay un cronograma de visitas para que no se crucen demasiadas personas en un mismo espacio, y de esa manera también evitar el contagio, ¿no? Ahora también hay un control de temperatura, el uso de las mascarillas y una serie de instrumentos nuevos para todos los que trabajamos en el mundo del arte y la cultura, que hay que adaptarlo a nuestras visitas culturales en estas zonas arqueológicas. Otros eventos importantes son las ferias, que en el caso particular, las ferias del libro, que han logrado tener un gran éxito en diferentes regiones del país, porque en ellas se trabaja una dinámica no solamente literaria, sino también artística. Se reúnen artistas plásticos, músicos, se hacen conciertos. Estas ferias son un tránsito a nivel nacional de escritores, poetas, músicos, personalidades de la cultura que viajan de una región a otra. Esta actividad también se ha visto relegada, postergada y trasladada a la plataforma virtual, ¿no? En esas imágenes, por ejemplo, vemos la Feria del Libro de Cajamarca, conocida como FELICAJ, que logra crear un ambiente de fiesta cultural en el centro histórico de la ciudad de Cajamarca. Vemos personalidades importantes, ahí vemos maestros, escritores de diferentes generaciones, en un ambiente intercultural también, donde se hablan incluso diferentes idiomas. Se trabaja con colectivos de niños, de colegiales y universidades, y se promueve bastante la labor editorial. Resaltar el trabajo de los escritores locales es una de las propuestas más importantes de estas ferias, que lamentablemente han sido trasladadas ya a la plataforma virtual como una solución, ¿no?, para visibilizar la literatura de cada localidad, pero esta dinámica tan atractiva, tan llena de movimiento y de cultura, pues también se ha visto afectada. ¿Qué cosa está haciendo el gobierno en la actualidad para ayudar, apoyar a los diferentes colectivos artísticos, a las industrias del arte y al patrimonio cultural inmaterial? Nosotros hemos visto en los últimos meses que se ha abierto dos actividades importantes. Una de ellas es una encuesta nacional que está dirigida a agentes y organizaciones culturales vinculadas a la protección, defensa y difusión del patrimonio cultural. Esta encuesta es una encuesta virtual, todos pueden llenarla, explicar a qué rubro cultural se dedican, cuáles son sus actividades. La idea es que el ministerio pueda tener una base de datos, la cual lamentablemente no la tenía. Después de 10 años de funcionamiento, el Ministerio de Cultura no tenía una base de los creadores y gestores culturales del país. Bueno, además de esta encuesta nacional, hay un programa llamado Activa Cultura, que está conformado por una serie de apoyos económicos, pero lo cual no significa bonos, y eso estaba quedando muy en claro, sino más bien consiste en la adquisición de servicios por parte de las industrias culturales, de los artistas y también de los forjadores del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, los artesanos,
la gente que se dedica a la música y a la danza tradicional pueden acceder a a este programa llamado Activa Cultura. Pero ¿qué es lo que hay en común entre estos beneficios o apoyos que está otorgando el Ministerio de Cultura? Es que tanto los artistas, los creadores y los forjadores del patrimonio inmaterial puedan brindar sus servicios, pero en las plataformas virtuales. Es decir, puedan hacer talleres o puedan vender incluso su obra a través de una página web o a través de las redes sociales. Eso es muy interesante porque de esa manera también se puede activar la economía de diferentes sectores de la cultura en nuestro país. Luego también tenemos cómo las diferentes ferias de arte, en el caso de las ferias del libro, también han visto realizar su edición virtual, en la cual está conformada por conversatorios, presentaciones de libros, videos, documentales sobre sus creaciones. En el caso del arte popular, ahí tenemos una captura de Rurakmaki, las tiendas virtuales. Nosotros conocemos que Rurakmaki es una feria que ya lleva también varios años de creación, es una feria de arte popular. Y en esta feria es una feria que convocaba a nivel nacional a artistas de las diferentes técnicas del arte popular. En esta feria los maestros artesanos tenían la oportunidad de vender sus productos, tanto a peruanos como a extranjeros que visitaban el Museo de la Nación. Al venir la pandemia, esta feria no se ha podido realizar, pero el Ministerio de Cultura ha optado por difundir esta tienda virtual donde cada maestro tiene la oportunidad de exhibir el catálogo de sus obras, mostrar la trayectoria de cada uno de los artistas y en la sección de tienda poder vender las piezas directamente a cada artesano por medios digitales como es la adquisición de piezas con tarjetas de crédito. Incluso hemos conversado en el caso del maestro ceramista Artemio Poma, él ha tenido oportunidad de vender durante esta temporada de pandemia varias piezas en el extranjero a través de esta tienda virtual. Y eso ha sido también un trabajo de gestión cultural muy interesante. Lo que vemos allí no solamente es una programación de diseño web, sino es una elaboración más bien de contenidos visuales, escritos y audiovisuales incluso. Porque gracias al programa de esta feria Rurakmaki, también estos maestros artesanos han podido compartir su sabiduría a través de talleres virtuales y de conferencias, como pueden ver en esa imagen, ¿no? Ahí hay una difusión de un taller detallado en piedra de la maestra Aide Alca. Entonces, a pesar de la distancia, de este aislamiento físico que tenemos, estamos conectados a través de estas plataformas y estas iniciativas. Y en ese sentido, el rol de la gestión cultural es promover estos contenidos, estas estrategias de comunicación para mantenernos conectados y también, ¿por qué no?, para poder vender los productos culturales, ¿no? Y de esa manera seguir teniendo un sostenimiento económico en las familias de todos los creadores dedicados al arte y a la cultura. Consideramos que esto es sumamente importante y a tener en cuenta que podemos nosotros también promover este tipo de iniciativas, conociendo bien los mecanismos de las comunicaciones que se pueden realizar a través de plataformas virtuales. Entonces, para cerrar, voy a comentar algunas propuestas. Primero, debemos informarnos acerca de los programas, tanto privados como estatales, y
y aquellos que organizan los diferentes ministerios relacionados con el arte, el patrimonio cultural, incluso el turismo también, que están desarrollando para la activación de las industrias culturales, el arte y el patrimonio inmaterial. Luego también debemos conocer los protocolos de museos y espacios de entretenimiento, tanto del Perú como del resto del mundo. ¿Cómo están haciendo para organizar las visitas? ¿Cómo están haciendo para realizar presentación de conciertos, por ejemplo? ¿Qué protocolos seguir para de esa manera poder disfrutar con la seguridad necesaria de un espectáculo? Aprender la metodología y técnicas para el uso de estas plataformas virtuales, saber escribir de manera rápida, entretenida, clara, nuestros contenidos, crear sobre todo contenidos culturales para su difusión en los diferentes medios virtuales, digitalizar nuestros materiales, impresos, fotografías, textos, y distribuirlos en estas plataformas. Y finalmente, contar nosotros mismos con una plataforma que podría ser una página web o también un blog, o utilizar las que ya existen, como las páginas también de Facebook y los medios de difusión que tenemos hoy en día a disposición. Creo que eso es sumamente importante porque de esa manera nosotros estaremos dando a conocer las creaciones artísticas que hay en nuestro país, nuestras investigaciones también. Si nosotros nos dedicamos a escribir sobre el patrimonio cultural, tener una plataforma donde difundir nuestros trabajos de investigación y socializarlos. Hoy en día casi todas las personas manejan desde un celular hasta una cámara fotográfica con la cual puedes registrar en video tus trabajos. Y bueno, agradecerles, tienen también a disposición nuestra página web, canalmuseal.com, donde compartimos textos también escritos por jóvenes historiadores de arte y temas que pueden estar relacionados tanto con el patrimonio cultural, el arte y el patrimonio inmaterial. Muchísimas gracias a Teresa Arias por sus gentiles reflexiones, muy interesantes todas, y más aún las propuestas que ha presentado. Muy amable. Vamos a invitar ahora, espero, muchas gracias, al doctor Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades, para que pueda, espero, ahora sí poder brindarnos la bienvenida. Don Enrique, ¿ahora sí se encuentra usted allí? Perfecto. Sí, muchas gracias. En el segundo intento funciona. Muchas gracias. No los retos. Y si deja de compartir la pantalla, incluso se me verá. Apareceré con cámara y todo, pero si no, me conformo también con la voz. Muy bien, bueno, muy buenas tardes. En este segundo intento soy efectivamente Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, dentro de la cual se asienta la licenciatura en Historia y Gestión Cultural y una maestría en Gestión Cultural. Y desde ese vínculo importante con la gestión cultural, seguro que se entiende por qué estamos organizando este seminario, y organizaremos otros relacionados con el mundo de la cultura y su situación actual y sus perspectivas de futuro. Pero quizá conviene explicar para aquellos que quizá no lo saben tan exactamente de qué se trata en la gestión cultural. Bueno, Teresa Arias ya ha dado muchos ejemplos de qué hacen los gestores culturales, pero la gestión cultural es los gestores culturales son aquellas personas expertas en la puesta en valor del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Pues también han salido ya muchísimos ejemplos del mundo de los museos, del mundo del arte, del mundo de la artesanía, del mundo del patrimonio inmaterial, o sea, música, teatro, danza, y todo esto pues es aquella parte de la cultura que habla de la creatividad, de las tradiciones, del modo de presentarse de un artista, que muchas veces también representa pues, una cultura, un pueblo, una región, una comunidad,
y que consideramos que debe no solo protegerse, sino transmitirse. Con el patrimonio sucede, hay tres opciones: una que se olvide y desaparezca porque ya no se considere relevante o no se entienda o no se transmita. En segundo lugar, que quede ahí como algo de mirar y no tocar, como en los museos antiguos, y bueno, una cosa así que se reverencia pero que tampoco tiene un gran significado. Y la tercera opción es que realmente tenga una presencia en la vida y que tenga un significado para las personas y para la sociedad, y que pueda aportar también al desarrollo nuevamente de la persona y de la sociedad. Bueno, nosotros queremos formar en pregrado y en posgrado a esas personas que quieren que el patrimonio, que la cultura, que el arte, que la historia tengan una relevancia, contribuyan al desarrollo y estén en el presente y en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues la situación actual nos preocupa, y por eso pues queremos conversar con dos personas que proceden de ámbitos diferentes. Teresa Arias es historiadora del arte, José Hayakawa es arquitecto, y por lo tanto pues tienen una visión un poquito complementaria del patrimonio. Y sin duda esto se podrá complementar con otras visiones, quizá más cercanas a ese mundo pues, de la literatura, del teatro, de la música, aunque Teresa ya lo ha incluido también en sus reflexiones, pero sin duda es un tema que nos va a ocupar en las próximas semanas y meses, no solo analizando, no solo viendo las dificultades, sino también con propuestas concretas y con perspectivas de futuro, como también hemos estado haciendo. Así que muchísimas gracias a nuestros dos invitados hoy y a todos los que se están interesando por este tema, porque tan importante como la presencia de los especialistas es también la toma de conciencia por parte de los ciudadanos al final, de que este interés por la cultura y el patrimonio no es algo propio de una parte de la sociedad o de gente un poco sofisticada, sino que forma parte de la identidad de cada uno y del modo en que vamos configurando también el mundo en que vivimos. Y con esto yo ya, en este segundo intento que ha sido, me parece exitoso, pues ya cedo la palabra a quienes tienen más derecho a utilizarla en el día de hoy, que son nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Invitamos al profesor José Hayakawa Casas a que pueda hacer la conexión. Mientras tanto, yo voy a ir presentándolo. Ahí usted puede, profesor, ya está habilitado. José Hayakawa Casas es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en arquitectura con mención en renovación urbana por la misma Casa de Estudios. Posee también investigaciones y estudios de posgrado en urbanismo realizados en Francia. Es máster en restauración y rehabilitación del patrimonio por la Universidad Alcalá, en España, y doctor en turismo por la Universidad San Martín de Porres, en Perú. Ha publicado los libros Gestión del Patrimonio Cultural y Centros Históricos Latinoamericanos, Tendiendo Puentes entre el Patrimonio y la Ciudad, y Restauración en Lima, Pasos y Contrapasos. Es director de la revista sobre estudios del patrimonio edificado Devenir, y tenemos también el placer de contar con su presencia en nuestra casa de estudios, ya que es profesor invitado de la Universidad de Piura, en donde imparte también en la maestría en gestión cultural y también colabora como jurado dentro de los avances de presentación de tesis del programa de doctorado en humanidades con mención en estudios sobre cultura. Sin más, le cedo la palabra al doctor Hayakawa. Adelante. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Piura con su licenciatura en Gestión Cultural e Historia, que es el esfuerzo de pregrado más importante y entiendo todavía único en nuestro país al respecto y muy singular en América Latina, ¿no? Agradezco por la oportunidad, la cual se inicia con una pregunta, ¿no? ¿Cómo sobrevivirá la cultura en el Perú tras el COVID-19? Para ello he planteado una estructura de contenidos que tiene 3 momentos. Primero, una reflexión general sobre qué cosa es esto que denominamos cultura, ¿no? Un segundo momento, el aterrizaje de ese tema en el Perú prepandémico, o sea, antes de
de marzo, que es donde se inicia el proceso de cuarentena y distanciamiento social, y donde ya tenemos algunos casos, muy pocos casos, pero qué es lo que implicaba la dinámica cultural en ese escenario y qué es lo que está implicando y abriendo como posibilidades en el Perú pospandémico. Perdón, y decía 10 por 10 por 10 por 10 porque cada parte tiene 10 imágenes. Mi exposición será esencialmente visual, hay algunos contenidos básicos hacia el principio y hacia el final, pero esencialmente será visual y yo iré comentando a partir de las imágenes, ¿no? 10 imágenes por cada parte. Bueno, cuando hablamos de cultura, siempre hay algunos lugares comunes que hay que intentar desterrar y cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de una calle de Lisboa, de una intervención artística contra el abuso del tabaco, ¿no? Muy interesante, porque efectivamente cuando hablamos de cultura siempre tendemos a pensar en temas de arte, pero la verdad es que si uno analiza de manera más detallada lo que la cultura representa, o lo cultural, como dirían mis maestros, más que la cultura, no como un sustantivo, sino como adjetivo, uno puede encontrar 30 definiciones cada una más pertinente que la otra. Es difícil definirlo, ¿no? El doctor Alberto Martorell decía que era sumamente complicado, y tiene razón, porque hay muchas definiciones muy, muy certeras. Pero claro, si entramos al mundo de la gestión cultural, de las políticas culturales, sí es necesario tener una definición. Esta es una que me gusta porque la produce un pensador latinoamericano como Néstor García Canclini, quien viene trabajando sobre el tema hace décadas, ¿no? Y nos viene aportando interesantes reflexiones. No la voy a leer porque ustedes seguro la pueden revisar, pero esencialmente tiene que ver lo cultural con lo denominado como acción antrópica, ¿no? Tienen que ver con el conjunto de actividades, manifestaciones, expresiones que ha generado el hombre en su ánimo transformador, porque el hombre ha descendido de los animales, de Desmond Morris le decía el mono desnudo. Entonces tenemos una herencia animal muy importante, los diversos cerebros que tenemos, como seguro ustedes han aprendido en el colegio, y en su proceso de evolución ha ido transformando su entorno natural y lo ha vuelto entorno cultural. O sea, lo cultural implica acción antrópica, ¿no? Del hombre. Y eso permite, y esto es lo más interesante que plantea la definición de Néstor García Canclini, comprender, reproducir y transformar el sistema social. O sea, no solo nos permite enlazarnos y articularnos, sino repetir con prácticas sociales que heredamos de nuestros padres, las aprendemos en el colegio, en la universidad, en el barrio, pero también nos permite dar saltos cualitativos y hacer cambios importantes, ¿no? Y eso nos da sentido colectivo, ¿no? Por lo tanto, es aprendida y parte de la socialización humana, ¿no? O sea, el hombre se vuelve un ser social justamente en el ejercicio de lo cultural, ¿no? Como adjetivo y no como sustantivo. El hombre nace siendo un individuo, nace solo, bueno, salvo casos singulares, pero todos nacemos solos, y nos vamos pasando de ser individuales a ser sociales justamente con lo cultural, ¿no? Entonces, para ir graficando esta definición mucho más amplia de lo cultural, que se aleja único y exclusivamente de lo histórico, de lo artístico, que es es una definición ya superada hace bastante tiempo, voy a poner algunas imágenes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en la Torre Eiffel en París, inmediatamente, claro, uno piensa en cultura, ¿no? La ciudad luz, la ciudad de los museos, Francia y tal, y que es un icono que ya excede incluso su valoración de la ciudad y del país, ¿no? Un icono mundial, ¿no? Nadie podría discutir que esta es una expresión cultural. Pero también lo es, por ejemplo, la práctica deportiva y la cultura de playa en Río de Janeiro. Entonces ahí ya dudaríamos un poquito más si eso está en el mismo grupo de la Torre Eiffel en París, ¿no? Si la práctica deportiva desde las 5 de la mañana en las playas de Ipanema, Leblon o Flamengo, por ejemplo, entran en el mismo espacio que la Torre Eiffel, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los carnavales, fíjense, esta es una celebración de carnavales en la Plaza Cervantes de la ciudad de Alcalá de Henares, en España, podríamos pensar en temas culturales, ¿no? Porque, bueno, efectivamente vemos ahí atuendos y elementos artísticos vinculados a la vestimenta, ¿no? Y al uso social. Pero también es una expresión cultural, por ejemplo, esta obra de teatro en un colegio
parroquial de San José de California, ¿no? Celebrando el aniversario de las Naciones Unidas, ¿no? Con una obra de teatro escolar. También eso es una manifestación cultural, ¿no? Que no tiene que ver, no es tan antigua como la Plaza Cervantes, pero implica este proceso de reproducción y de transformación. No podemos dudar que, por ejemplo, la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro en Roma es una manifestación cultural, ¿no? Seguro si yo hago una encuesta ahorita, todos estaríamos de acuerdo. Pero también lo es, por ejemplo, la relación entre modernidad y tradición que podemos ver en el barrio de Asakusa, en Tokio, donde vemos que hay el incienso propio de los diversos cultos que se dan en este templo, en contraparte con esta mirada más millennial, ¿no? La cultura del turista, y al fondo la Torre de Tokio, que es una expresión importantísima de la arquitectura de los 50 años en Japón, ¿no? Tampoco podríamos dudar, fíjense, del Arco de la Défense en París, ¿no? Que es un edificio, una obra arquitectónica súper contemporánea y tal, como una expresión cultural. Pero también lo es el mercado de las especies. Esto podría ser la parada, ¿no es cierto?, en el centro de Lima, pero es el mercado de las especies en el viejo Delhi, en la ciudad de Nueva Delhi, ¿no? En New Delhi está Old Delhi, ¿no? Que es el centro histórico de esta ciudad, y vemos el mercado de especies más grande del mundo, ¿no? Pero podría ser la parada tranquilamente, es la India. De la misma manera, por ejemplo, que es un mercado, o era un mercado, y se vuelve el Cosmo Vitral en la ciudad de Toluca, en México, ¿no? Que era como un mercado parecido como el mercado de Barranco, que ahora se ha vuelto un supermercado, pero bueno, un mercado de barrio, de una ciudad más bien pequeña, que luego ha sido reinventado como un invernadero. También la arquitectura de última generación y una escala más grande. Esta es la Ciudad de las Artes y de la Ciencia en Valencia, donde podemos observar una arquitectura futurista, ¿no es cierto?, con una escala gigante, ¿no?, que ha modificado incluso el cauce del río para ver un espacio natural que ahora más bien está bastante abandonado. Teniendo claro el amplio abanico de lo que la cultura representa en este Perú, pero en el mundo, porque todas son fotos fuera del Perú, podemos tratar de entender qué es lo que plantea lo cultural en el Perú prepandémico, ¿no? Esta es una imagen de Caral, que es un conjunto edificado precolombino que tiene como 5.000 años de antigüedad, más o menos 3.000 antes de Cristo, que nos representa pues largamente, ¿no? El Perú ha sido uno de los focos de desarrollo de lo denominado, entre comillas, alta cultura o civilización, que nos pone en el mismo lugar que Mesoamérica, ¿no?, la zona de México, o China, por decir algo, Egipto, Mesopotamia, ¿no?, o la India. Bueno, acá está Caral, ¿no? Entonces en el Perú ha habido un conjunto de manifestaciones que el hombre ha llevado a cabo para irse transformando en sus diversos escenarios, ¿no? Recordemos que el Perú es un país megadiverso y por lo tanto la producción cultural ha sido múltiple, muy, muy diferente. Entonces esa megadiversidad natural ha representado una megadiversidad cultural también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona costeña, esa es una imagen del edificio exaduana de Paita, tomada desde una chalana, expresa bien lo que lo cultural representa, ¿no? En el caso de la costa, pero también en la sierra, fíjense, tenemos una imagen de la Plaza de Armas del Cusco, y fíjense las parroquias y los miradores que se van generando entre las montañas y la conformación de un paisaje bastante singular. De la misma manera, por ejemplo, ya en la Selva Alta, por ejemplo, es una imagen de Cuelap, un 25 de enero, a las 5:30 de la mañana. Entonces podemos ver cómo también la impronta transformadora del hombre ha ido creando ambientes diferentes en entornos diferentes, ¿no? En este caso en lo denominado Selva Alta u Omagua, ¿no?, en las famosas 8 regiones de Javier Purgal Vidal. También lo cultural implica la posibilidad de transformar, ¿no? No solo reproducir, sino transformar, ¿no? Fíjense acá, vemos las famosas representaciones de los gallinazos, ¿no es cierto?, en una marcha política contra los diversos casos de corrupción que han ido apareciendo en los últimos años, ¿no? El Perú se ha vuelto una referencia a nivel latinoamericano. Entonces, fíjense, los espacios de concentración, de reunión, de protesta,
ante esas situaciones lamentables por las cuales ha venido pasando y viene pasando en nuestro país, también son expresiones culturales. De la misma manera como expresiones de la cultura urbana contemporánea, ¿no? Más allá de que uno pueda tener mayor simpatía o menor simpatía con cada una de estas manifestaciones, nos parezcan más o menos violentas, representan manifestaciones culturales del Perú del siglo XX y también del siglo XXI, ¿no? En este caso es una imagen de la Trinchera Norte en el Estadio Nacional. También lo cultural en el Perú remite a espacios que son más complicados, más complejos, ¿no? Esta es la exposición del lugar de la memoria que nos hace recordar la guerra interna por la cual padecimos durante muchos años, entre los 80s y 90s sobre todo, y que ha dejado grandes fracturas que todavía no cierran completamente, ¿no? Entonces este lugar es un espacio muy importante donde, no solo desde la arquitectura contemporánea, sino desde la exposición, podemos hacernos preguntas para entender nuestro presente desde el pasado. También en el Perú, la cultura de la muerte, fíjense, esta es una imagen del cementerio de Villa María del Triunfo, que es el segundo cementerio más grande en América Latina, ¿no es cierto? Y por supuesto el más grande de Perú y de Sudamérica, cementerio popular, donde rápidamente podemos reconocernos, no solo reconocer, sino reconocernos en este pensamiento donde la muerte no representa el fin, sino un estadio más de la vida, ¿no? Que hemos heredado de una manera pues milenaria, ¿no? Desde el mundo prehispánico, ¿no? Y entonces los potajes, ¿no es cierto?, la música, las festividades forman parte de una celebración de la vida en una ciudad de la muerte, ¿no? La misma ciudad, ¿no? La ciudad representa una manifestación cultural de las más importantes que ha generado el mundo en los últimos miles de años, ¿no? Cuando el hombre se vuelve hombre, o se vuelve un ser contemporáneo, encontramos desde la mirada de la ciudad ese proceso transformador del territorio, ¿no? Donde deja de ser un espacio exclusivamente natural y se vuelve un espacio transformado, para bien y para mal, ¿no? En este caso, fíjense que hasta los cerros han sido transformados, hay un mirador, está la cruz, los asentamientos humanos, está la ciudad patrimonio mundial, el río transformado, canalizado, el puente, etcétera. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, también de nuestros productos vegetales, ¿no? Claro, no podría pensar en la papa como dentro de una expresión vegetal y pensarla como uno de los tres reinos de la naturaleza, pero no es verdad. O sea, la papa es una expresión cultural clarísima, ¿no? Tanto es así que el Perú es el campeón mundial de la papa y tiene más de 2000 especies adaptadas, domesticadas, igual que algunas especies animales, por ejemplo, como el cuyo, la alpaca, por ejemplo, ¿no? La llama, igual la papa, que ha logrado acomodarse y ajustarse a diversos entornos, pisos ecológicos, climas y territorios, y nos representa claramente, ¿no? De hecho, el Centro Internacional de la Papa está en el Perú, que es el gran laboratorio mundial de la papa, y si la papa desapareciese en el mundo, solamente con salvar al Perú y específicamente el Centro Internacional de la papa podría reinsertarse en toda su diversidad a nivel mundial. Y también la cultura alternativa, ¿no? Este es un afiche de una fiesta New Wave, post-punk, que se dan en la zona del Cercado de Lima, cerca del Estadio Nacional, Centro Cultural de España, donde vemos que la cultura no solamente es lo tradicional, lo del pasado, sino también lo del presente y también del pasado reciente, y es un proceso de reinvención es absolutamente permanente, ¿no? Entonces, el rango de lo cultural es mucho más amplio. Pero, entonces, ¿de qué va lo cultural en el Perú post-pandémico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que se viene llevando a cabo? ¿No? ¿En qué medida podemos tener chances de abordar el tema de una manera accesible, ¿no? Que no se concentre exclusivamente, como habíamos mencionado, en lo histórico y en lo artístico, sino en nuestra propia escala como ciudadanos y dentro de nuestras comunidades, ¿no?
Entonces, en esta parte más bien propositiva, la reflexión que les voy a plantear ahora se ha nutrido de varias oportunidades, la última en una conferencia en la Universidad de Chile hace 2 semanas, y luego un artículo publicado al inicio de la pandemia, en el 22 de abril, donde teníamos más o menos un primer mes y tal, donde analizábamos lo que representaba el escenario de la pandemia COVID-19, en ese caso solamente en términos de lo patrimonial, no lo cultural, sino el patrimonio cultural, que es una parte de lo cultural, ¿no? Y con el tiempo se ha ido reafirmando una serie de, digamos, de conclusiones o de hallazgos, y otras se han ido ampliando por la misma circunstancia por la que hemos ido pasando, ¿no? Se han ido ampliando algunas rutas. Un primer tema sería repensar nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Lo que hay que entender es que la pandemia representa una circunstancia completamente coyuntural. El mundo, en sus diversos años de desarrollo, ¿no? La humanidad ha ido pasando innumerables circunstancias adversas, ¿no? La peste negra, las epidemias, guerras mundiales, revoluciones, ¿no? Y sea desde origen natural o de origen cultural, hemos ido superando cada una de esas circunstancias y generando algunos cambios mayores o menores a partir de ellas, ¿no? Entonces, una de las lecciones es entender, no perder de vista que el COVID-19 representa una situación de coyuntura, pero esa situación de coyuntura ha desnudado problemas de estructura que hemos venido teniendo. Y por lo tanto el retorno a la nueva normalidad no puede ser el retorno a la vieja normalidad, ¿no? O sea, repetir, incidir en los aspectos que tenemos. Y la mirada tiene que ir más allá de la tecnología, ¿no? Hay que analizar los problemas estructurales que el COVID-19 ha puesto en agenda. Uno de ellos, por ejemplo, la mirada del desarrollo, ¿no? Uno de los problemas que hemos visto es que mucho del tema cultural ha estado planteado en términos del turismo. Entonces, en Cusco, por ejemplo, se ha instalado y una importante voluntad política de sacar adelante un aeropuerto internacional en una zona que preocupa por la riqueza, no solo arqueológica, sino paisajística que tiene como Chinchero. Entonces, habría que preguntar si ese es el mejor lugar para un aeropuerto internacional, ¿no? Si vamos a tener un aeropuerto internacional en Cusco, habría que pensar dónde debería estar, cuál es el mejor lugar, ¿no? Muchos expertos coinciden en que Chinchero no lo es. Entonces, desarrollo sí, pero un desarrollo acorde con nuestras propias posibilidades, de acuerdo al país que queremos en el Bicentenario. Analizar el tema del riesgo de desastres, ¿no? El riesgo de desastres es, por ejemplo, en este caso con una experiencia que tiene que ver con Barrios Altos y surgidas de la sociedad civil, ¿no? De la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ha sido evidenciado como una prioridad, ¿no? El COVID-19 ha hecho evidente que hay condiciones tremendas, ¿no? O sea, este lema de quédate en casa suena bien, pero claro, habrá que ver qué casa y qué casa, ¿no? O sea, si ustedes hay un caso del Muro de la Vergüenza que divide San Juan de Miraflores con Surco, en el mismo cerro viven familias y comunidades en condiciones diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, claro, si la casa en la que voy a quedar tiene todas las comodidades, luz, agua, seguridad y tal, no son las mismas condiciones de quedarme en un lugar donde vivo con mis 8 hermanos y mi madre, y no hay buena iluminación, ventilación, no tenemos agua, ni desagüe y tal, ¿no? Entonces, es importante poner por delante a la persona, ¿no? Justamente estas personas, en este caso vecinos de Barrios Altos, reclamando por derecho a vivir en Barrios Altos, de vivir, por ejemplo, en el centro histórico, pero en condiciones dignas, ¿no? Como lo ponen en este lema, dicen, quiero vivir aquí, pero no queremos vivir así. Entonces la pandemia ha puesto el acento en una serie de condiciones de vulnerabilidad socioeconómica absolutamente flagrantes, ¿no? Entonces el retorno a la nueva normalidad no puede estar basado en la vieja normalidad, ¿no? Habrá que intervenir con mayor incidencia en los aspectos socioeconómicos para dotar a nuestros ciudadanos de mejores condiciones de vida. Eso no significa renunciar a nuestras tradiciones, ¿no? Eso no significa que nuestras prácticas sociales, eso que nos vuelve un ser social, tengan que ser abandonadas por completo. Habrá que seguir los protocolos sanitarios, habrá que seguir investigando y encontrando los mecanismos
que permitan que esta convivencia pueda llevarse a cabo en términos adecuados, pero es cuestionable, hay varios investigadores que cuestionan que el tema solamente quede de manera empobrecedora, centrado en términos de la tecnología, ¿no? El tema es mucho más complejo, es mucho más amplio, y claro, renunciar a los espacios de encuentro, a los espacios públicos y a las prácticas sociales terminan anulando buena parte de nuestra condición humana. Como les mencionaba, por ejemplo, repensar espacios de la ciudad que tienen que ver con lo cultural, como los centros históricos, pero ya no desde su mirada exclusivamente formal o artística, el color o el estilo del balcón, sino sobre las condiciones verdaderamente flagrantes de sus habitantes. Entonces, insistir en la vivienda social, por ejemplo, en centros históricos, terminará siendo, esperemos, un cambio importante en el retorno a la normalidad o en esta nueva normalidad. Sin ninguna duda la tecnología, ¿no? La tecnología ha representado un salto cualitativo a la fuerza, ¿no es cierto?, para todos, ¿no? Y creemos que el retorno a una normalidad va a significar un espacio de mayor crecimiento también de la tecnología. Entonces consideramos que hay que trabajar espacios en ese sentido, pero no reducirnos solamente a estas herramientas y técnicas. Habrá que repensar la dinámica turística, ¿no? Fíjense, esta es una foto privilegiada, maravillosa de Machu Picchu sin turistas, ¿no? Machu Picchu sin turistas, parece un sueño, ¿no? Pero bueno, ahora es una realidad. Y ahí con el retorno de la dinámica turística habrá que pensar o repensar cómo hacemos para conciliar, ¿no es cierto?, las importantes demandas que el turismo genera para el Perú, de una manera compatible con las expectativas no solo de los vecinos y de los ciudadanos locales, sino también de los mismos bienes, en el contexto en el que estamos. Habrá que repensar nuestros mercados, ¿no? Fíjate, acá yo no estoy poniendo la Gioconda o Noche Estrellada de Van Gogh, estamos hablando de un mercado. Este es un mercado popular que se encuentra en Huacho, ¿sí? Un mercado de Huacho, muy modesto, pero tradicional, y entonces nuestros mercados que han sido satanizados y perseguidos tendrán que ser reinventados, ¿no? Para que esta convivencia, esta valiosa práctica social entre el cliente o el casero y la vendedora, siga representando un espacio de encuentro social, una práctica que no debe desaparecer, sino que tendrá que ser reinventada. La posibilidad de tener estas intervenciones urbanas, contemporáneas, que le suman a la ciudad, ¿no?, que permiten que expresemos nuestra voluntad, que demos esos saltos cualitativos de lo que habíamos hablado, también deberá ser alentada, no solo desde lo virtual, sino también en el proceso de enriquecimiento de nuestros espacios públicos, en este caso urbanos, ¿no? El reconocimiento de nuestro pasado rural, ¿no? Fíjense, este es un edificio, es una algarrobera en la zona de Sechura, en Piura, ¿no?, que es un espacio de depósito que tiene que ver con prácticas tradicionales, ¿no es cierto?, de almacenamiento, es casi como un tambo, ¿no?, en medio de los algarrobos piuranos, ¿no?, y que permiten generar procesos no solo de almacenaje, sino de la cadena productiva de la algarrobina, que enriquecen, ¿no?, bastante el proceso, ¿no? Entonces, la nueva normalidad debe representar el retorno a una serie de prácticas ancestrales que sin ninguna duda eran más amables con el planeta y bastante más amables con nuestra propia identidad, ¿no?, nuestra propia memoria, ¿no? Bueno, con esta imagen termino la exposición, espero que haya podido ser clara e interesante, y quedo a vuestra disposición para las consultas que puedan formular. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Hayakawa, realmente muy interesante su participación. Vamos a invitar tanto a Teresa Arias como al profesor Hayakawa y al doctor Banús a que puedan activar sus cámaras. Ya hemos recibido varias preguntas. Por el tema del tiempo vamos a tener que limitarnos a responder algunas, pero va a ser muy agradable poder compartirlo. Don Enrique, no sé si usted quiere iniciar. Hemos recibido algunas preguntas acerca de la especialización que puede tener la gestión cultural, los ámbitos o los campos laborales en donde se puede desempeñar también,
acerca de la rentabilidad también de dedicarse al sector cultural. Son preguntas muy concretas, así que quien desee iniciar puede también, de manera concreta, muy pequeña también, porque no podemos extendernos mucho, pero será muy agradable poder escuchar sus opiniones acerca de ello. Puede activar su micro, don Enrique, también. Sí, sí, creo que es interesante activar el micro, más que la cámara incluso. Bueno, yo estaba respondiendo aquí por escrito a algunas preguntas porque no sabía si iba a tener ocasión de hacerlo también de palabra. Resumo lo que he escrito. Por una parte, preguntan cuáles son las áreas de especialización de la carrera de Historia y Gestión Cultural. Bien, la carrera de Historia y Gestión Cultural es una carrera de pregrado y por lo tanto da una formación de base, es decir, de fundamentos, de reflexión, pero también de herramientas para poder trabajar en cualquier campo de la gestión cultural. La especialización se realiza en los 2 últimos años a través del proyecto cultural. Proyecto cultural que cada uno decide de acuerdo con sus intereses y ahí con el asesoramiento de los profesores puede ir aplicando los conocimientos que he ido aprendiendo en los años anteriores al campo que más le interesa. ¿Dónde se puede trabajar? Bueno, pues hay una variedad amplia de realidades laborales que conocemos por nuestros egresados, ¿no? Más del 90% de los egresados están trabajando en el sector cultural, pues desde patrimonio arqueológico hasta mediación cultural, es decir, proyectos con las comunidades, hasta gestión de centros culturales, hasta trabajo en bibliotecas, hasta también tenemos una egresada trabajando en la Marina de Guerra del Perú, que tiene todo un departamento de cultura con los museos y con el archivo, con un archivo realmente importante. Hay personas trabajando en museos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente se puede trabajar en instituciones, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, otras instituciones, en entidades sin ánimo de lucro, como son fundaciones, centros culturales, bibliotecas, asociaciones, y en empresas, bien en la parte de responsabilidad social corporativa, que tienen muchas empresas, aunque se habla de responsabilidad social corporativa, son proyectos también culturales, y de otra parte también en emprendimientos culturales, específicamente culturales, que realizan proyectos, que realizan eventos, que llevan programas de desarrollo social a través de la cultura. Y alguien pregunta si dedicarse a la cultura en el Perú es rentable. Bueno, depende, ¿no? Como en todas las profesiones, pues hay dedicaciones rentables y otras que no lo son, ¿no? Porque bueno, depende de cómo lo enfoque uno y hacia dónde lo lleva, ¿no? Pero yo creo que ya, por lo menos en el sector público, no se habla del gasto en cultura, sino de la inversión en cultura. Este es un cambio que puede parecer superficial y semántico, pero es muy importante, porque el gasto en cultura quiere decir, bueno, yo tengo ahí un campo en el que voy gastando, una especie de lujo, ¿no? Si hablo de inversión en cultura, estoy hablando de algo que tiene un retorno que es importante para la sociedad. Un retorno económico, hoy ya se ha calculado cuánto aporta la cultura al Producto Bruto Interno, pero sobre todo un retorno social, de generar cohesión, de generar posibilidades de diálogo, de generar posibilidades de trabajo en equipo, de generar posibilidades también de adquisición de actitudes, de características de ciudadanía y también un retorno específicamente cultural, como el desarrollo cultural es importante para la persona y para la sociedad, ¿no? Entonces, si se enfoca bien, es rentable trabajar en cultura, claro. Si uno no lo hace muy profesionalmente, pues le pasará como en todos los sectores, ¿no? No todas las bodeguitas son rentables y no todos los trabajos en muchos sectores son rentables, ¿no? Preguntan si hay convenios internacionales para estudiar en otras universidades. Bueno, la Universidad de Piura tiene multitud de convenios internacionales, pero específicamente en Historia y Gestión Cultural tenemos convenios internacionales con México,
Chile y en España con Sevilla, Barcelona y Pamplona. O sea, con universidades que tienen planteamientos similares en cuanto a los contenidos y en cuanto al enfoque, en cuanto a la visión de cultura, ¿no? Estos convenios tienen la ventaja de que si uno se va un semestre, cuando regresa todo lo que ha cursado en la otra universidad, se le reconoce, son créditos que se convalidan, ¿no? Y desde luego si una persona dice, bueno, yo he encontrado otra universidad que también tiene un planteamiento similar y me gustaría ir allí, entonces se inician negociaciones para cerrar un convenio. Y me parece que había otras dos preguntas. ¿Cómo se desenvolvería un gestor cultural en el Perú y en el mundo? Bueno, yo creo que esto es tema de otro seminario, porque si no, acaparo yo aquí todo el... Yo creo que eso puede ser un seminario también con egresados, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿usted qué hace como gestor cultural, ¿no? ¿Usted qué hace? Y luego los principales requisitos que debe tener un gestor cultural. Bueno, yo creo que el principal requisito es... Suena un poco así, ¿no? Pero es el amor a la cultura, el interés por la cultura, el interés por el patrimonio y la idea de que no se puede perder todo ese patrimonio del que hemos estado hablando aquí con ejemplos extraordinarios y extraordinariamente elocuentes, ¿no? Y que esa visión cultural también de la vida económica, de un mercado, por ejemplo, pues es muy relevante para la vida, ¿no? Que un mercado puede tener un valor cultural, de hecho tiene un valor cultural muy importante, ¿no? Entonces, esto es lo más interesante, lo más importante, ¿no? Es decir, bueno, a mí me interesa la cultura, me interesa el arte, me interesa la música, me interesa, cada uno le interesan aspectos distintos de la cultura, ¿no? Pero me interesa la historia, pero me interesa transmitir, me interesa, hay otro perfil que es más de investigador, de la persona que lo que quiere es conocer más en profundidad y estudiarlo y transmitirlo básicamente contando, narrando, ¿no? La docencia, ¿no? El gestor cultural quiere también, bueno, hacer una programación cultural, un proyecto cultural, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos requisitos, ¿no? Ese interés por los temas culturales y esa preocupación de que esto esté vivo, ¿no? ¿Y qué perfil tiene que tener un postulante para poder estudiar esta carrera? Bueno, pues este, ¿no? El de interés por algún aspecto de la historia y de la cultura, claro. Es imposible interesarse por todos, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? Y aquí las dos personas que nos acompañan hoy, pues Teresa es historiadora del arte y José Hayakawa es arquitecto. Bueno, son aspectos distintos de la cultura, claramente, ¿no? Interés por algún aspecto de la cultura y ese afán, esas ganas de querer transmitirlo. Una cierta capacidad comunicadora que también se va aprendiendo, claro. Todos estos son puntos de partida que hace falta saber muchas matemáticas, nos lo preguntan mucho, ¿no? Pues no, no hace falta saber muchas matemáticas, ¿no? Hombre, hay que saber más o menos armar un presupuesto, ¿no? Y saber que el presupuesto va mal si los gastos son mucho más altos que los ingresos, ¿no? Pero en fin, luego para temas más específicos hay contables y expertos, ¿no? Bueno, perdón, estas eran las preguntas y yo ya creo que ya he trabajado bastante, ¿no? Y además aquí hay dos expertos que tienen mucho que decir. Así es, muchas gracias, don Enrique, por sus respuestas. Invitamos al profesor Hayakawa y a la señorita Teresa Arias para que puedan brindar también algunos comentarios finales. Profesor Hayakawa, no sé si usted desea empezar. Bueno, está bien. Yo solo quería, bueno, muchos temas ya han sido respondidos por el doctor Vanuzzi y nada, no tiene sentido reiterar varias cosas que ha mencionado. Sí, en uno de ellos, cuando está hablando de cuáles son los principales requisitos que debe tener un gestor cultural, bueno, ahí sí me siento aludido directamente porque es justamente el tema de mi tesis doctoral, sí, al señor Leonardo Yenque, Rumiche. Entonces, si está muy interesado en el tema, yo estudié 8 casos de gestores culturales entre 1990 y el 2015, para el caso de Lima Metropolitana, 8 casos exitosos, y la tesis la puede encontrar y la puede descargar completa
en el repositorio de tesis del doctorado en turismo de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Ahí la puede encontrar. Pero solamente para apuntar algo específico, lo que encontré es que en los perfiles, digamos, más holísticos, más completos de los gestores, había un fuerte equilibrio entre habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Estos gestores tenían, por ejemplo, una experiencia relevante, no eran, digamos, tan jóvenes, sino ya habían pasado múltiples batallas previamente en diversos espacios laborales, tenían un esfuerzo por especializarse, o sea, tenían algunas herramientas profesionales, no muchas, pero algunas herramientas profesionales, gran capacidad para establecer alianzas estratégicas, o sea, tenían gran capacidad de socialización y de, digamos, de vender la idea, entre comillas, ¿no? Y construir alianzas y crear aliados que los puedan acompañar, y una fuerte motivación intrínseca. Realmente tenían un compromiso muy, muy importante con los espacios proyectuales o institucionales en los cuales habían participado. Eran 8 habilidades, pero bueno, solo he señalado dos de las duras y 2 de las habilidades blandas. Como digo, revisando la tesis doctoral, la pueden descargar, pueden ver ahí los gráficos y los hallazgos un poco encontrados, ¿no? En realidad no hay como una receta. Yo, a ver, solo estoy haciendo opinión de lo que yo encontré para 8 casos en Lima Metropolitana en esos 25 años de estudio. Pero sin ninguna duda esas habilidades están circunscritas a tiempos, están circunscritas a experiencias o casos específicos, y también a las propias culturas locales y nacionales, en los cuales se implementan cada uno de esos proyectos, ¿no? Digamos que no hay recetas extrapolables a todos los gestores. Hay diversos estilos de gestión cultural, como pude yo encontrar, que responden a contextos específicos, a momentos específicos y a, digamos, tareas o desafíos específicos, ¿no? Pero bueno, digamos, en algunos casos habían ciertas recurrencias como las que he mencionado. Espero haberle sido de utilidad al señor Jenkins en su pregunta. Muchas gracias, profesor Hayakawa, muy amable por sus valiosos aportes. Y ahora sí, finalizamos con Teresa Arias. Muy amable, por favor, lo que usted desee comentar. Bueno, un gestor cultural tiene que ser un conocedor de su contexto, saber cuáles son los artistas que viven en su localidad, cuál es su patrimonio inmaterial, cuáles sus monumentos patrimoniales, sus museos, sus espacios culturales, que queremos promover dentro de nuestra comunidad, cómo podemos aportar, conocer experiencias de nuestro país y del extranjero. Como bien dijo José, hay gestores culturales que han realizado trabajos sin tener una carrera previa, pero han tenido mucho, más que entusiasmo, habilidades que han ido conociendo con el tiempo, ¿no? A través de la práctica. Y eso es muy importante, saber conocer nuestro entorno, tener una decisión por saber qué cosa queremos promover de la cultura de nuestra sociedad. Y en verdad hay bastante trabajo por hacer. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país tan lleno de historia, tan lleno de tradiciones, con artistas populares, con artistas plásticos, con academias de arte. Entonces, teniendo toda esta materia prima cultural para difundirla, para protegerla, para promoverla, pues tenemos mucho trabajo para nosotros. Claro, al principio es muy difícil, ¿no? Como todo joven, uno tiene que ir aprendiendo de este proceso. Tenemos muchos espacios también donde podemos desarrollarnos. Tenemos desde la misma universidad también hay espacios como centros culturales o museos donde poder hacer nuestras primeras prácticas, porque ahí se empieza. Y luego también tener nuestras propias propuestas, ¿no? Hay que saber investigar, eso es cierto, y esa es la formación académica que nos brinda metodologías para investigar, para escribir.
y las técnicas que están relacionadas también con otras habilidades como el marketing cultural, la administración también. No seremos unos genios en matemáticas, pero sí podemos tener la posibilidad de armar un presupuesto, de armar una programación de trabajo, y gracias también a las plataformas virtuales que hoy en día tenemos, podemos revisar investigaciones que están subidas en internet, en las bibliotecas, podemos investigar incluso libros del siglo XIX que están en diferentes bibliotecas virtuales que tenemos a nuestra disposición, cantidad de tesis, textos de investigación. Entonces, yo los animo a seguir esta carrera porque el país necesita profesionales, uno, que tengan el interés por proteger, difundir y generar patrimonio cultural, artístico, y también porque podemos nosotros desarrollarnos también como seres humanos interesados en defender nuestras artes, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Enrique Banús, por la invitación, y pues estoy a disposición también de ustedes para resolver cualquier pregunta que pueden encontrar en las redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias, Teresa. Realmente ha sido muy enriquecedor escuchar tanto al profesor Hayakawa como a usted acerca de todo el potencial que se nos presenta, a pesar de ser un clima de pandemia, un contexto de crisis y emergencia nacional, ver que la cultura realmente puede ser muy bien aprovechada. Yo no quería terminar, porque ya me han amenazado por dentro que no me olvide, que debo recordar concretamente que tenemos una actividad. Hay un concurso recreando obras pictóricas justo en este contexto. Animamos a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a poder participar en este concurso muy interesante. Yo lástima que ya no estoy en el colegio, si no participaría, pero todas las personas que se encuentren en cuarto y en quinto de secundaria pueden informarse en el correo electrónico que figura allí, conocer las bases, ingresar al fanpage de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura, y con mucho agrado le responderemos y los alistaremos en el concurso. Finalmente, realmente es un agrado haber participado de este webinar, muy necesario, pienso yo. Agradecer a don Enrique Banús por hacer horas extras esta noche, a todo el equipo de Gerencia Comercial Campus Piura, a la Dirección de Programa de Historia y Gestión Cultural, la profesora Laura Albornoz, Pierina Camacho y todo el equipo de la ciudad. Y, cómo no olvidarme de nuestros queridos invitados el día de hoy, Teresa Arias Rojas y José Hayakawa. Muchísimas gracias, estamos en deuda con ustedes. Y claro está, con todo nuestro gentil público que nos ha acompañado hasta ahorita, que son casi las 7:30 de la noche. Sin más, agradecerles a todos y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.